Muy contento de estar con ustedes esta tarde. Y sigue, como dice la charla, hablar de minería sostenible, pero antes de hablar de minería sostenible, ¿por qué está este gato detrás mío? ¿Saben que noviembre es el mes internacional del jaguar? Y que ahorita el 28 es el Día Internacional del Jaguar. Y quizás ustedes saben que en La Guajira hay jaguares y que en 1976 se habían extinto localmente y que volvieron a La Guajira en el año 2015 y que hoy en día están de nuevo moviéndose entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Les cuento esto del jaguar porque yo antes de trabajar en el área minera, cuando me crié en los Llanos Orientales, en Puerto Carreño, Bichada, tenía 16 años, estaba en un morichal que me iba a pescar allá en las tardes y de pronto sentí que algo grande caminó al lado mío. Volteé a ver y más o menos a la distancia de la T, el jaguar venía caminando de frente y también se asustó al verme. Yo me quedé viéndolo, él me vio, yo corrí para un lado y él corrió para el otro, ¿sí? Pero esa imagen del jaguar quedó metida en mi mente. Y hay un tema muy importante, es cuál es el valor que tiene un jaguar, porque casi siempre, concuerdo contigo, la educación es un problema muy grande en que hemos vuelto el jaguar el enemigo. En esta zona del mundo, al jaguar antes de la llegada de los españoles se le conocía como el señor del rocío de las nieblas y se asociaba el jaguar con la presencia de agua y lo decían que era el guardián tutelar de arroyos y ríos. La gente dirá que están locos, pero estoy totalmente de acuerdo con ellos. Entonces, vamos a ver por qué al final un jaguar produce agua, pero esa es parte de la historia. Lo segundo es, ¿cuánto vale un jaguar? ¿Tiene un valor? La gente dice, no, pues un jaguar por la carne costará, no sé, 50.000 pesos, porque el resto es puro hueso, ¿no? Eso no es mucha cosa por así. Pero de hecho hay estudios científicos que un jaguar vivo en una cuenca de La Guajira produce cerca de $580.000 al año solamente en servicios ecosistémicos. ¿Y cuánto vale un bosque? Un bosque seco tropical como los que encontramos en La Guajira colombiana. Pues hay una gran cantidad de servicios asociados a estos bosques. Y como voy a hablarles de minería, entra el siguiente punto. Imaginamos minería y bosques. No puede haber nada en común entre estos dos disímiles. Y vemos entonces aquí, como por ejemplo, en la parte de aquí arriba, tenemos un cierre de mina muy mal hecho en el mundo. Es en Luxor, en Egipto, pero pues dejaron ese obelisco tirado hace más o menos 3.600 años y ahorita es una atracción turística, pero pues eso no es un buen cierre de mina. Ahora, la minería está con la humanidad desde que nosotros somos Homo sapiens. Hay un libro muy bueno que les recomiendo, se llama Sapiens, Yuval Harari, no sé si lo han visto, en que nosotros los humanos logramos extinguir las otras 4 especies de humanos que existían en el planeta gracias a la minería, pero no vamos a hablar mucho de eso. Logramos desarrollos de armas, de diferentes puntos de tecnología que nos ha llevado cada vez a movernos más hacia donde vamos. Y en este punto, Yuval Harari tiene un punto muy importante, que él dice, actualmente en la historia de la humanidad nunca habíamos tenido los recursos que hoy en día tenemos. Hasta 1800, la mayor preocupación de todo el mundo era poder tener el pan de cada día. El pan no estaba dado, no había un punto dado en que cada persona pudiera tener alimentación. Y aparece una gran cantidad de industria alrededor, la revolución industrial, llegaron todas las industrias, llega el carbón, llega el petróleo, los agregados, que generan una gran cantidad de energía. Y aparecen en todo el mundo minería, pero en esta foto no todo es minería. ¿Reconocen algunas fotos de arriba? Allá en la esquina de allá, este punto no es minería, eso es el Gran Cañón del Colorado. Y aquí tenemos el Gran Cañón de Chicamocha, yo digo así, pero tenemos acá el Colorado, tenemos nuestro Gran Cañón también, solo que es más joven el Chicamocha. Y tenemos ahí un tajo minero. Los huecos existen en el mundo, sí, hay muchos huecos. Unos los hacen mucho más rápidos, un tajo minero se hace en 30 años, el otro tomó 32 millones de años en formarse, en una pequeña diferencia en tiempo, pero los huecos existen. La pregunta es, ¿qué se hace con esos huecos y qué se le puede dar de función alrededor de estos puntos? Y hay diferentes visiones antiguas y modernas. Quizás ustedes hayan escuchado el tema de transición justa. La transición justa
inicia realmente no desde un punto de ONG, fue una reunión que tuvieron en los años 60, cuando se reunieron las industrias petroleras en Nueva York, que tenían un gran problema en Londres con los monóxidos de carbono y hubo una gran polución en todo el alrededor y generaban los plomos y dijeron, bueno, bien, realmente esto no puede seguir pasando. Necesitamos hacer una cosa alrededor de esto porque necesitamos transitar hacia un modelo diferente. El problema de esto es que tenemos un concepto que quizás ustedes no lo conocen en el día a día, se llama el concepto del esclavo energético. Es la cantidad de energía que yo requiero para hacer el trabajo de un ser humano al día. Y nosotros como seres humanos, la sociedad colombiana, gracias a las energías fósiles, es como si tuviéramos a 26 personas trabajando para nosotros todos los días para poder llevarnos a un punto a otro. Europa tiene 41 esclavos energéticos por habitante, Estados Unidos 56. El único lugar en el mundo que actualmente podría tener un balance neto exactamente con las energías renovables actuales es Cuba, que tiene el promedio de 5.3 esclavos energéticos por habitante y esa es la máxima cantidad de energía que hoy puede proveer si cambiáramos a energías alternativas inmediatamente. Eso no quiere decir que no sea posible. El punto es que tenemos que ser más creativos y todo no está inventado. Yo veo con mucha esperanza las nuevas generaciones cuando dicen que podemos hacer cosas distintas, inspirar, movernos y tienen un reto muy grande al igual que lo hemos tenido nosotros. Cuando yo acabé en Puerto Carreño, en mi bachillerato, me gané la beca de Ecopetrol, la de Bachilleres por Colombia de Ecopetrol, y me dijeron que yo podía estudiar lo que yo quisiera, donde yo quisiera. Me fui para Bogotá muy contento, iba a estudiar medicina, y porque mi abuelo me dijo que estudiara medicina. Yo antes iba a estudiar agronomía cuando no tenía la beca, pero por un momento me reclutaron y entonces dejé de estudiar medicina y cuando salí del error, porque me reclutaron por error, porque fui a reclamar la libreta militar y en eso no había internet, no estaba en la lista, entonces me dejaron ahí guardado 3 meses. Cuando salí del ejército, entonces dije, eso fue un llamado de Dios, yo no voy a estudiar medicina, voy a ecología. Ecología. Era 1995. Y todo el mundo me miró, y este no es que era inteligente, se ganó una beca y va a botar la beca estudiando ecología. Y ese es un punto en ese momento, yo dije, hay tantos retos en el mundo que tenemos que buscar cómo llegar a solucionar esos retos. Y trabajo en minería, pero yo me muevo en el lugar más tóxico del planeta, Twitter. ¿Sí? Y en Twitter, exactamente, llegamos un día y alguien me dijo, por favor, entre y contéstele a este señor algo. Y me dice, a usted debería darle vergüenza siendo un ecólogo trabajando para una minera. Y yo le dije, hombre, pues la realidad es que un médico no se avergüenza de trabajar en un hospital. Yo estudié toda mi vida para hacer restauración, procesos de remediación, procesos de ecología del paisaje, para poder llegar a tener esa solución. Entonces, decirle a un médico, eso como tú decías, por favor, no se enferme, quédese tranquilo, sea feliz, manténgase sano. No podemos hacer eso. Hay problemas en el mundo y están ahí y son reales. Entonces necesitamos buscar soluciones a esos problemas. Hablamos que tenemos que transicionar. Y entonces sí, transicionemos, movámonos, pero ¿cómo hacemos para llegar a hacer esa transición si nos queremos darle la espalda al conocimiento para poder llegar allá? A esa persona le dije, mire, yo si fuera el equivalente a un médico, yo sería un traumatólogo. Yo recibo a un paciente en un estado crítico y puede que no quede un atleta, pero lo dejo caminando. Y eso es un poco, a veces, como digo, es tan tóxico, a veces la agresividad que tenemos como sociedad, que comenzamos a poner vetos y problemas de hacia dónde debemos movernos. El reto que comenzamos a tener como sociedad es cómo hacemos para comenzar a caminar apuntando a metas comunes. Y como les decía, el tema de la transición justa se da en este contexto. Actualmente, si quisiéramos usar energías renovables para todos los habitantes del planeta, necesitaríamos aumentar en 450% la minería de litio, en 3000% la minería de níquel, el cobalto sería el 4300%. Curiosamente, necesitaríamos carbón porque todos los paneles solares se requieren hacer de silicio que se usan con carbón y realmente en promedio en el mundo requeriríamos aumentar la huella minera en 496%,
trabajando en lugares con altísimos valores de conservación mucho más altos, porque muchos de ellos se encuentran en Congo, otros están en Brasil, otros están en Venezuela sobre reservas de biodiversidad donde están esos materiales. Hay que repensar hacia dónde vamos a movernos hacia esos puntos, pero mientras decidimos hacer esa transición, necesitamos ir pensando cómo hacemos para aplicar lo que se llama la jerarquía de mitigación. Realmente, desde el punto de vista científico y técnico e incluyendo los componentes sociales, es cómo pasar a generar un estado en que esos ecosistemas puedan seguir funcionando y dando resultados a las generaciones futuras. Pero para poder llegar a una transición necesitamos tener una ruta. Cuando decimos, hombre, yo quiero llegar al final del auditorio, yo sé que ya tengo una ruta y digo, bueno, me voy a bajar por allí, voy a esquivar a Maicao, me voy para allá, y llego hasta el punto final para llegar al final del auditorio. Pero si yo no sé para dónde voy, cualquier ruta es buena. Eso es un problema que tenemos hoy en día. Todos creemos tener todas las soluciones, pero nadie se pone de acuerdo hacia dónde debemos caminar. Con esto, quiero mostrarles una pequeña cosa que está atrás mío. Creo que ahí va a ser el video, sí, dale clic. Como se dan cuenta en el video que está en el fondo, todos esos animales están caminando en 6 días. Cruzaron todos y están caminando sobre lo que solían ser paisajes mineros. Es un gran reto que tenemos como seres humanos, hacia dónde queremos llegar. Y llega la parte más compleja, que es, ¿qué va a pasar con esto? Hay territorios enteros que se pueden transformar positivamente y dejar lugares para conservación de especies amenazadas, recuperar flujos de energía, ecosistemas. Pero si yo digo, hombre, no, pero es que yo quiero también ahí tener una ganadería de caprinos y de paso métame 3 eólicos y 4 granjas solares, esos no pueden convivir con ese modelo de desarrollo. Entonces, tenemos un problema también en la planificación nuestra del día a día, porque los planes de manejo de cuencas hidrográficas en Colombia tienen vigencia de 12 años, los EOTs de 10 años. Los instrumentos no se hablan entre ellos y cambian de ritmo a medida que nos movemos en cada una de las legislaturas. Entonces, si la política de turno me dice eso, no puedo generar procesos de largo alcance. Para recuperar condiciones en que un jaguar pueda volver a caminar, se requiere recuperar toda una cadena trófica que pueda soportar la población de animales. Un jaguar macho, un grande que se mueva alrededor de 2.500 kilómetros en su estadio de vida, va a requerir una conectividad de ecosistemas y poder moverse alrededor. Hemos logrado rastrear en La Guajira, que se mueven entre Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta, 10 jaguares, entre ellos son 4 hembras y otros machos que mueven territorio. Puede que las otras hembras están en Venezuela, porque la migración vino de Venezuela, también de los jaguares llegaron de Venezuela. En este punto estamos llegando a una encrucijada y tenemos que tomar como sociedad, sobre todo aquí en La Guajira, decisiones. Le comentaba antes a unas personas que no saben si Uribia se llama Uribia porque Rafael Uribe Uribe llegó a un lugar de 4 vaguas y dijo, este es el punto perfecto para que haya un pueblo acá, y se llama Uribia por Rafael Uribe Uribe, presidente de Colombia. No sé si lo sabían, la capital indígena de Colombia viene por Rafael Uribe Uribe. Pero en este punto de la historia, en 1906, Rafael Uribe Uribe mandó a hacer un censo. Y el censo dio que en toda La Guajira había 52.300 personas. En la Alta Guajira había 3.800 personas. En 1972, después de una bonanza que hubo aquí en La Guajira, la población estuvo en 240.000 personas. La población bajó en 1980 a 200.000. Y hoy en día vivimos en La Guajira 1.086.000 personas. Somos el departamento con la mayor tasa de crecimiento poblacional en el país. Si no hubiese ningún cambio en La Guajira, dentro de 100 años seríamos 1.000 millones de personas. Y si no hubiese ningún cambio, dentro de 3.000 años, ocuparíamos hombro con hombro toda la superficie de América, desde Alaska hasta la Patagonia.
O sea, sí está creciendo la población rápidamente. Hay que tomar, me encanta oír, digamos, las alternativas de la generación y los retos que tienen las generaciones jóvenes, porque no solo tener más gente, es vivir bien, es vivir con educación, es vivir con alternativas y ver cómo hacemos que esos animales que están atrás nuestro puedan acompañarnos y que puedan existir para las generaciones futuras. Eso lo escribí yo cuando tenía más o menos 19 años, hace un ratico. Y creo que aplica todavía para la generación nueva. Y es que vivimos en una era de grandes retos y desafíos, que podemos escoger entre añorar ese pasado, que me vale encantado hablar del pasado, que siempre todo tiempo pasado fue mejor, que ya no existe, y negarnos a adaptarnos o afrontar ese futuro basándonos en el conocimiento científico y en las transiciones sociales justas, para estar a la altura del reto de nuestra generación. Eso es que en 1995. Es lo mismo que nos está pasando hoy en día. Creo que hemos hecho elementos y que hemos caminado hacia esa transición. Y eso lo escribí sin saber que era transición justa ni retos sociales. Fue una cosa que lo tomé después de tomar una clase de bioética que me dio por ahí por tomarla, pero me puse a pensar. Y el elemento que tenemos que buscar nosotros como sociedad es apuntarle a un sitio hacia donde caminar. Tenemos que llevar diferentes modelos de desarrollo con nosotros. Necesitamos meter elementos de minería, de transición, elementos sociales, elementos de conservación y ver cómo hacer que fluyan. Les digo, no es un trabajo solamente para un ecólogo, ni para un sociólogo, ni para un político. Es un trabajo en que tenemos que unirnos y dejar de tratar de imponer una idea el uno al otro. Pero podemos construir. Y yo lo que los invito a todos es a que construyamos ese camino juntos para llegar a ese nuevo reto que tienen nuestras generaciones. Muchas gracias.